Mi novia me humilló delante de sus amigos. Mi venganza la destruyó. Esa risa todavía resuena en mis oídos. Mi novia y sus amigas, destrozándome delante de toda una fiesta, se burlaron de mi trabajo, de mi ropa, de mi vida entera. Y en ese momento, no grité. No monté una escena, simplemente sonreí, porque sabía que no solo iba a desquitarme, iba a derribar todo lo que ella había construido, desde dentro, usando lo único que más le importaba, su imperio, en las redes sociales. Ella pensaba que mi peor pesadilla sería su próximo momento viral. No tenía ni idea de que estaba a punto de hacer que su vida falsa explotara para que todo el mundo la viera. Mil amo Jake. Y esta es la historia de cómo una fiesta no solo terminó una relación, sino que prácticamente acabó con una vida. Al menos, la vida que todos pensaban que ella vivía. Antes de que todo ardiera en llamas, solo existíamos. Nosotros conocí a Brooke hace 2 años, y era como un imán, no solo hermosa, sino eléctrica. Tenía esta increíble hambre de vida, esta ambición que era tan brillante que no podías evitar sentirte atraído. Cuando hablaba de su sueño de convertirse en una gran influencer, sus ojos se iluminaban y te hacía creer que todo era posible. Y yo lo creí en ella más que nadie. Mi vida era bastante simple. Era barista. Me gustaba el olor a café por la mañana, el ritmo constante del trabajo, las pequeñas conversaciones con desconocidos. Era estable, era honesto y pagaba las facturas. Pero en su mundo, mi vida era una broma. En su universo de acuerdos con marcas y viajes patrocinados, mi trabajo de 9 a 5 era solo un detalle triste y vergonzoso. Fui yo quien pagó nuestro primer apartamento. Le preparaba la cena. Cuando llegaba a casa, agotada de un día completo de fingir ser otra persona para una cámara, escuchaba durante horas mientras se obsesionaba con las analíticas de las publicaciones, celebrando un pequeño aumento en la interacción. Yo era su rocha, el suelo sólido sobre el que construyó su castillo. Y lo hice porque la amaba. Lo hice porque pensaba que la mujer de la que me enamoré todavía estaba ahí dentro, enterrada bajo todos los filtros y hashtags. Los pequeños insultos empezaron siendo sutiles. Un gesto displicente con la mano cuando intentaba hablar de mi día. Nadie quiere oír hablar de leche vaporizada, Jake. Una sonrisita cuando mencionaba mi hobby, mi pasión por los ordenadores y la programación. Es mono que tengas tu cosita de los ordenadores, decía antes de que sus ojos volvieran a su teléfono. Su pulgar desplazándose sin fin por un mundo en el que yo no encajaba. Yo lo ignoraba, diciéndome a mí mismo que solo era el estrés de su trabajo, la presión de mantener las apariencias. Estaba equivocado, no more era Esther. Ese era desprecio. La invitación a su fiesta pareció más una citación. Era para celebrar que había alcanzado los 10 millones de seguidores, un hito que, en su mundo, era como ganar un Grammy. La fiesta era en una azotea de lujo de Los Ángeles, del tipo que solo se ve en las películas. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero se suponía que las verdaderas estrellas estaban aquí arriba. Influencers, vloggers y gente profesionalmente guapa deambulaban, sus rostros iluminados por el bar de neón y el flash constante de sus propios teléfonos. El aire estaba cargado de perfume caro y ese bajo retumbante que se oye de fondo en todas las historias de Instagram. Me sentí fuera de lugar en cuanto entré. Mi atuendo, una simple camisa de botones y unos vaqueros limpios, parecía un disfraz de Halloween en una sala llena de ropa de diseño. La vi enseguida en Brooke. Estaba en el centro de todo, presidiendo la reunión, con algo que parecía hecho de plata líquida. Su risa era fuerte, toda una actuación. Fio, y su sonrisa se tensó solo por un segundo antes de volver a adoptar esa mueca practicada y perfecta. Me hizo un gesto para que me acercara y por un estúpido segundo sentí un pequeño destello de esperanza. Sus amigas, su equipo de glamour, estaban a su alrededor. La alta que podía atravesarte con la mirada. La blogger rubia que solo hablaba en un susurro entrecortado. Un tipo de fitness tatuado, cuyos músculos tenían sus propios músculos. Y un estilista que me miró de arriba a abajo, como si fuera una mancha que necesitaba quitar de una alfombra. Chicos, este es Jake, anunció Brooke.
su voz goteando una dulzura completamente falsa. Todos me dedicaron unas sonrisas débiles y aburridas. Jake, ¿te acuerdas de mis amigos? El primer golpe fue pequeño. La blogger rubia miró mi camisa. Cariño, es vintage que auténtico. El grupo se rió por lo bajo. Intent, sonre, seguir la corriente. Pero entonces la energía de Brooke cambió. Estaba montando un espectáculo para su público. Se acerqué MS y tenía un brillo en los ojos que ahora sé que era pura crueldad. Jake aquí es lo que me mantiene con los pies en la tierra, dijo al círculo, que ahora se estaba ampliando. La gente podía oler el drama. Me mantiene humilde. ¿Verdad, cariño? Y entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Cogió un cóctel a medio llenar de una mesa, una bebida de color azul brillante y aspecto pegajoso. Por ejemplo, dijo, su voz cada vez más alta. Siempre me preocupa derramar algo sobre mi ropa, pero Jay, él trabaja con derrames todo el día. Y volcó el vaso sobre mi cabeza. El shock fue instantáneo. Ese líquido frío y azucarado empapó mi cabello, corriendo por mi cara y por debajo del cuello de mi camisa. Por medio segundo, hubo un silencio sepulcral, y entonces empezaron las risas. Empezó con su equipo de glamour y se extendió por la fiesta como una enfermedad. Sacaron los teléfonos, no para ayudar, sino para grabar a Ann, para capturarlo. Mi humillación era su nuevo contenido. La sangre se me heló. Mi chara RD, no por la vergüenza, sino por esta traición profunda y desgarradora. La mujer que amaba, la mujer por la que lo había hecho todo, me estaba usando como atrezo para unas cuantas risas, pero no había terminado. Eso solo fue el calentamiento. Esperad, esperad, tengo una sorpresa más para mí. ¡Increíble novio!, gritó por encima de la música, señalando una gran pared blanca preparada para un proyector. Una imagen cobró vida. Era una foto mía, sonriendo torpemente, con mi delantal verde de barista en el trabajo. El título encima, en una fuente rosa y burbujeante, decían el currículum brutal de mi novio. La presentación de diapositivas comenzó. Una captura de pantalla de un correo de rechazo para un trabajo de tecnología que tanto había deseado. Una foto cándida que debió de tomarme dormido en el sofá, con la boca abierta. Luego se puso mucho peor. Había encontrado nuestros momentos más privados y los había convertido en armas. Puso una diapositiva con emojis de caras tristes y gráficos de fideos más chíos, insinuando inseguridades que solo le había contado a por ella en mis momentos más vulnerables. Era un mensaje codificado, pero su círculo íntimo lo captó alto y claro. Y sus carcajadas holantes fueron como un puñetazo en el estómago. Mis miedos más profundos, mis fracasos personales, compartidos en total confianza, eran ahora una broma pública. La última diapositiva era una foto de mi cara, chorreando esa bebida azul, con un hashtag debajo que ya estaba iluminando los teléfonos de sus amigos Ampathetic. El mundo se silenció. La música, las risas, todo se desvaneció en un zumbido bajo. Todo lo que podía sentir era la camisa fría y pegajosa sobre mi piel y el calor de los ojos de todos sobre mi Ann. Ya no veía una fiesta, veía una manada de lobos y la líder era la mujer que creía amar. Me di la vuelta y, sin decir una palabra, simplemente me fui. Me abrí paso entre la multitud de caras risueñas, sus rasgos borrosos mientras mis ojos empezaban a llenarse de lágrimas. No corrían, caminé con una extraña calma que en realidad no sentía. Cuando las puertas del ascensor finalmente se cerraron, atrapándome en una caja silenciosa y espejada, no lloré. Simplemente miré mi reflejo, el pelo pegajoso, la camisa manchada, la mirada muerta en mis ojos, y una claridad fría y afilada me invadió. El trayecto a casa fue silencioso. Cuando volví a nuestro apartamento, un lugar que ahora se sentía completamente ajeno, me quité la ropa y me quedé bajo una ducha de agua hirviendo, intentando lavarlo todo. Pero la humillación no estaba en mi piel, estaba dentro de mí. Fue entonces cuando algo se rompió. El dolor no se convirtió en tristeza. Se endureció en algo más anal, más frío y mucho más peligroso. Un propósito. No golpeé una pared. No grité, me senté en mi escritorio
el que ella siempre llamaba mi estación de nerd. Encendí mi ordenador, y el brillo de los monitores hizo retroceder la oscuridad. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Tu cosita de los ordenadores. Bueno, esa cosita de los ordenadores era mi escape. Durante años, había aprendido por mi cuenta todo sobre seguridad de redes, hacking ético, forencia digital. No por ninguna razón en particular, simplemente porque me encantaba resolver el rompecabezas. Y mientras estaba sentado allí, los engranajes en mi cabeza empezaron a girar, no con alegría, sino con la fría precisión de un experto en demoliciones. Ella había construido un imperio de mentiras con píxeles y me gusta. Yo estaba a punto de convertir ese imperio en un cementerio digital. Empecé a mapear toda su presencia online, en cada cuenta, cada copia de seguridad en la nube, cada servicio vinculado. Encontré contraseñas antiguas que habíamos compartido, preguntas de seguridad cuyas respuestas solo yo conocía. Había construido una fortaleza, pero me había dado las llaves hacía mucho tiempo. Encontré la primera grieta tarde esa noche. Una carpeta oculta en su disco en la nube, mal etiquetada como impuestos. No eran impuestos, eran archivos de video en bruto, publicaciones patrocinadas donde elogiaba un producto, solo para llamarlo basura barata, en cuanto la cámara se apagaba. Mis dedos temblaban mientras pulsaba descargar, no de miedo, sino de un subidón de adrenalina. Empecé a guardar todo en un servidor seguro y anónimo. La tormenta se avecinaba, y Brooke, ajena y feliz, todavía estaba en su fiesta, celebrando la noche que pensó que había ganado. Pero el verdadero juego acababa de empezar. Los días siguientes fueron surreales. Para Brooke, el mundo estaba explotando de éxito. El vídeo de mí siendo empapado se hizo viral en su pequeña burbuja. Su número de seguidores superó los 11 millones. La gente en sus comentarios la elogiaba por ser tan real y no tener miedo de ser desordenada. Era la chica mala del mundo influencer y sus fans se lo comían. Su teléfono no paraba de vibrar. Cada notificación era una pequeña dosis de validación de que había hecho lo correcto. 2 días después de la fiesta, recibí un mensaje. Hola cariño, espero que no estés muy enfadado. El engagement de esa publicación fue una locura. Ya sabes cómo es, solo era contenido. Hablemos pronto. Solo era contenido. Esas 3 palabras quemaron cualquier última pizca de duda que tenía. No respondí. Simplemente me quedé mirando la pantalla. El fuego frío en mi estómago cada vez más caliente. Mi mundo, por otro lado, se había vuelto pequeño y silencioso. Vivía en las sombras. Mi vida iluminada solo por las pantallas de mi ordenador. Dejé mi trabajo en la cafetería. Les dije que me tomaba un permiso personal, pero sabía que no volvería. El olor a café se había arruinado para mí. Pero mi silencio no era desesperación, era concentración. Mi cosita de los ordenadores se convirtió en mi vida entera apenas dorm. Estaba en una misión, escarbando en años de su vida digital. Y cuanto más profundizaba, más feo se ponía todo. Todo estaba podrido hasta la médula. Encontré los contratos de alquiler de los Lamborghinis que hacía pasar por suyos, los recibos de los áticos en los que pretendía vivir, las grabaciones en bruto y sin editar de un viaje espontáneo a Bali que en realidad se rodó frente a una pantalla verde en Burbank. Toda su vida era una mentira. Y yo estaba descargando cada uno de los recibos. Luego, encontré las infidelidades. Mensajes directos con fotógrafos y gerentes de marca, intercambiándose a sí misma por una mejor ubicación, por acuerdos más grandes. No solo me estaba engañando a mí, estaba haciendo trampas para llegar a la cima. Pero la verdadera bomba, el descubrimiento que me heló la sangre, fue un conjunto separado de registros financieros. Hayes, 1A, Oz dirigió una gran campaña benéfica para un hospital infantil. Recaudó más de $100,000 de sus seguidores, pero los registros mostraban que solo la mitad de ese dinero llegó al hospital. Y los otros 50,000 los había canalizado a través de cuentas fantasma para pagar sus coches y fiestas. No solo había construido su carrera sobre mentiras, la había construido sobre dinero robado a niños enfermos. Fue entonces cuando lo supe. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Pasé la siguiente semana
montándolo todo. Edité un video, un documental brutal de 10 minutos, sobre sus mentiras. Era mi obra maestra. Empezaba con el clip de la fiesta, del que estaba tan orgullosa mi cara, su risa. Luego, un corte a negro, y las pruebas empezaron a desfilar, una por una. Los alquileres de coches junto a sus publicaciones de Instagram, las imágenes de la pantalla verde junto a las fotos de Bali, los mensajes directos coquetos con patrocinadores y finalmente los extractos bancarios. El dinero fluyendo de la cuenta de la caridad a su cuenta personal, con la cantidad de menos $50.0 menos R odeada en rojo. No añadí ningún comentario, simplemente dejé que los hechos hablaran por sí mismos. Esperé el momento perfecto. El viernes siguiente iba a presentar su transmisión en vivo más grande del año, una sesión de preguntas y respuestas para celebrar su nuevo hito. La vi empezar el directo desde mi centro de mando. Estaba radiante, sentada en su estudio perfecto con esa sonrisa brillante y falsa. «Hola chicos, estoy muy emocionada de charlar con todos vosotros esta noche», dijo alegremente. Mientras empezaba a responder la primera pregunta superficial, lancé la secuencia. Fue un efecto dominó. Primero, usé una puerta trasera que había encontrado para secuestrar su transmisión. Justo en medio de su frase, su cara sonriente desapareció de millones de pantallas. Fue reemplazada por mi vídeo. Observé el chat en vivo en otro monitor. Al principio, solo había confusión. Luego, a medida que las pruebas se desplegaban, la confusión se convirtió en shock y luego en pura rabia. El chat era una cascada de emojis enfadados y de asco. El número de espectadores, en lugar de bajar, explotó. La gente compartía el enlace por todas partes. Exactamente al mismo tiempo, mis scripts automatizados se activaron. Una publicación programada apareció en su Instagram, su Twitter, su TikTok. Cada una tenía un fragmento de prueba y un enlace al video completo. Etiqueté a todas las marcas con las que trabajaba, a todos los medios de comunicación que cubrían la cultura influencer, a todas las celebridades que había conocido. No solo encendí una cerilla, detoné una bomba nuclear en medio de su mundo digital. Las consecuencias fueron instantáneas y apocalípticas. En una hora, Ambrukaisoverpeti era la tendencia número 1 a nivel mundial. Sus patrocinadores comenzaron a emitir comunicados cortando todos los lazos y condenando sus acciones. ¿Y su equipo de glamour? Los mismos amigos que se rieron de mí fueron los primeros en abandonar el barco. Dejaron de seguirla, la bloquearon y publicaron sus propias historias falsas sobre cómo estaban conmocionados y traicionados, como si no hubieran estado allí para todo. Observé su número de seguidores, el número por el que vivía y moría, empezar a desplomarse. Fue como ver el colapso del mercado de valores en tiempo real. Dias Milans 971. Desangramiento digital. Los medios que etiqueté recogieron la historia. Forbes, Business Insider, los que se te ocurran. Las pruebas que había proporcionado eran tan abrumadoras que no había forma de negarlo. Unos días después, el mundo real llamó a su puerta, actuando sobre una pista anónima que yo había enviado con todos los registros financieros organizados. La policía registró su apartamento. Las fotos de ella siendo sacada esposada, con el rostro pálido y aterrorizado, estaban muy lejos de la vida perfecta que había vendido a sus seguidores. El cargo era fraude electrónico. Pasaron las semanas. La vida encontró un nuevo ritmo. La ira fría se había ido, reemplazada por una tranquila sensación de calma. Cogí mi cosita de los ordenadores y monté mi propia empresa de consultoría en ciberseguridad. Mis primeros clientes fueron pequeños empresarios, gente que necesitaba protección de los rincones de Internet que ahora conocía también. Finalmente, estaba construyendo algo real. Entonces, una tarde, llamaron a mi puerta. Abrí, y allí estaba Ejan Brook. Pero parecía un fantasma. Su pelo estaba revuelto, sus ojos rojos e hinchados, y llevaba una simple sudadera gris. Los filtros habían desaparecido. La actuación había terminado. Era solo Ella. Jake susurró, con la voz quebrada. Luego comenzó el llanto, un torrente de disculpas, excusas y súplicas desesperadas. Lo sentía a nunca
quiso que llegara tan lejos. La presión la superó. Me amaban, necesitaba mi ayuda. Las palabras simplemente salían, pero estaban vacías. Los últimos suspiros de una estrella moribunda. Escuché. No dije una palabra. Simplemente observé a la persona que había intentado destruirme por diversión, ahora completa y absolutamente rota. Cuando finalmente se quedó sin palabras, el silencio era pesado. Me miró, sus ojos suplicando algo, perdón, piedad, cualquier cosa. No le di nada, no grité, no. Le di un sermón, simplemente le sostuve la mirada por un segundo, y luego, lenta y deliberadamente, le cerré la puerta en la cara. El clic sólido y final de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que he oído jamás. No fue un grito, fue el punto final de una frase muy larga y muy dolorosa. Al final, la venganza no fue por odio, fue por recuperar mi historia. Ella intentó hacer de mi humillación su éxito, así que yo hice de sus mentiras mi verdad. No encontré la paz viendo su vida desmoronarse, sino recuperando la mía. Estaba libre de su mundo de sonrisas falsas y validación vacía. Encontré mi valor no en la aprobación de otra persona, sino en mis propias habilidades y en la tranquila satisfacción de construir una vida honesta. Ella fue destruida por el mismo imperio que construyó. ¿Y yo? Yo finalmente era libre. Esa es mi historia. Es oscura, lo sé, pero cada palabra es real. Ahora quiero saber qué pensáis. ¿Fue justificada la venganza? ¿Qué habríais hecho vosotros? Dejadme saber lo que pensáis en los comentarios de abajo, los leo todos. Gracias por escuchar.